Y queremos continuar con el tema que habíamos comenzado ya hace un par de semanas. Estuvo Pastor Jay compartiendo acerca de la Gran Comisión, el propósito de la iglesia. Pastora continuó hablando acerca de este tema y me gustaría que volviéramos a retomar en Marcos, en el capítulo 16. Marcos capítulo 16, vamos a hablar acerca del propósito de la iglesia, de los versículos 14 al 20. Marcos 16, versos 14 al 20. Y si está allí, puede decir amén. Y dice allí la palabra. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, supliendo cada necesidad, hablando a cada corazón a través de tu Espíritu Santo, más allá, Señor, de lo que se diga en este lugar. Seas tú entre líneas, ministrando y trayendo, Señor, respuestas sobrenaturales a nuestra vida. Ponemos la mirada en ti, Señor, venimos a escuchar de ti, escuchar de tu Espíritu, y te damos gracias, Señor, porque creemos que nos saldremos iguales. Te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para oír, un corazón dispuesto a tu palabra. Ayúdanos a recibir lo que tienes para nosotros, y nosotros en este momento ponemos una petición en el cielo. Habla, Señor, que tus hijos escuchamos. Atamos toda distracción y en el nombre de Cristo Jesús oramos, y los que creemos decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado hablando acerca del propósito de la iglesia y básicamente el propósito de la iglesia es lo que normalmente llamamos la Gran Comisión. Es el mandato que dio Jesús a sus discípulos antes de partir. Yo quiero realmente resaltar ahí en el versículo 14. Estamos en Marcos en el capítulo 16, pero quiero resaltar el versículo 14 que dice que se le apareció a los 11 mismos. Eran 12, ¿por qué 11? ¿Quién falta? Judas, ¿cierto? Ya había uno que siempre hay alguno, no mentira, no, pero ya había uno que había caído, ¿cierto? Se dejó tentar, se desvió y más adelante, hubo un reemplazo para él, Matías. Pero dice que se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Diga conmigo, resucitado. Entonces, ¿en qué momento Jesús habló esto con los discípulos? Después de resucitar. Y cuando usted mira más adelante en el versículo 19 dice que fue recibido luego arriba en el cielo. Entonces, después de la resurrección y antes de la ascensión, la Biblia dice que Jesús estuvo hablando con sus discípulos y les dejó un mandato, les dejó una tarea que no era solamente para ellos, sino que era para toda la iglesia de todos los tiempos. Y esto es lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Es una muestra del corazón de Dios por el mundo, por las personas. Es el amor del Padre, que no quiere que la gente perezca, sino que puedan proceder al arrepentimiento, que lo puedan conocer a Él y a través de Él tener la salvación. Y esta es la razón de ser de la iglesia. Entonces quiero que diga esto conmigo: la Gran Comisión es el corazón de Dios y es la tarea de la iglesia. ¿Usted lo cree conmigo? Y Jesús lo dio justamente después de resucitar y antes de volver al Padre. Ahora, ¿dónde aparece esto de la Gran Comisión? Aparece después de la cruz, en el final de los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y también al comienzo del libro del Hecho de los Apóstoles nos vuelve a repetir que Dios quiere que nosotros seamos testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él quiere que el mundo entero sea alcanzado. Y parte de la Gran Comisión es predicar a todo el mundo. A mí me gusta leer en el libro de los Hechos que al principio dice que Jesús estuvo 40 días con ellos después de la resurrección y les dio mandamientos por el Espíritu, y estuvo hablándoles acerca de ciertas cosas que tenían que ver con esta edad, la edad de la iglesia. Y cuando uno empieza a revisar y dice, 40 días Jesús hablando con ellos, ¿qué tanto les dijo? Y uno empieza a mirar y Mateo dice, pues nos dijo que fuéramos por el mundo y predicáramos el evangelio a toda criatura y que les enseñáramos todas las cosas que Jesús nos había enseñado, para que ellos también los guardaran y los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo algo más y pues no, eso fue más o menos todo lo que nos dijo, que fuéramos con su autoridad. Y después uno le pregunta a Marcos y Marcos dice, nos dijo que predicáramos y el que creyere sería salvo, y que además iban a haber señales que lo iban a seguir cuando estuviéramos predicando. Y le pregunta a Lucas y Lucas dijo, pues más o menos lo mismo, que predicáramos arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, ¿cierto? Y que fuéramos investidos con poder.
Y Juan dijo, no, pues lo mismo, más o menos, ¿no? Que así como lo envió el Padre a él, así también nos enviaba a nosotros. Y Jesús fue enviado para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros somos enviados igualmente. Amén. Ahora, 40 días y lo único que dijo fue eso, y yo creo que eso muestra el corazón de Dios. Esto muestra lo importante que es este mensaje. Normalmente, cuando una persona sale de viaje, lo último que dice es como lo que quiere que recuerden. ¿Cierto? No se le olvide sacar la chaqueta de la lavandería. No se le olvide pagar el recibo del gas. ¿Alguna vez ha hecho eso? Cuando usted de pronto sale de la casa, no sé, por muchas horas, o cuando de pronto se va de viaje, como no se le olvide pagar la cuota de tal. Son cosas que uno quiere que recuerde. Lo último que Jesús dijo antes de irse fue, no se les olvide predicar el evangelio. Dígale a la persona que está a su lado, Jesús dice que no te olvides de predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de la salvación. Ahora, resulta que yo he estado pues meditando bastante al respecto de esto y de hecho el mundo es bonito, el mundo es una bendición, aunque está caído, ¿cierto? La Biblia dice que por causa del pecado el mundo está caído, está sufriendo dolores de parto, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, pero es bonito de pronto, no sé, ver un amanecer, ver un atardecer, ¿cierto? Ver el rocío en medio de las plantas, es chévere poder compartir con las personas, no sé, tener una comida, hacer un asado. ¿A cuánto les gusta la comida? Y compartir con la gente, todas esas cosas son bonitas, pero realmente este mundo tiene muchos problemas, hay muchas aflicciones. Dios dijo que en este mundo hay tribulaciones. Si usted ha pasado por problemas, únase al club, a todos nos ha pasado, ¿cierto? En diferentes momentos, pero tenemos un Salvador que ha vencido al mundo, que nos da paz, que en Él tenemos confianza. Y a medida que más camino en el Señor y más puedo estar aquí en esta tierra, me doy cuenta que aunque es bonito, no es tan chévere con las cosas, como las cosas que Dios ha preparado para nosotros. La Biblia dice que Dios tiene cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido corazón o mente de hombre, y son cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Algunas de ellas tienen que ver con revelación, pero otras tienen que ver con el cielo. ¿Cuántos saben que el Padre preparó el cielo para usted? Porque aunque la tierra es bonita, Él sabe que hay cosas mejores. Y en esta tierra hay muchas personas que están sufriendo, y a medida que pasa el tiempo me doy cuenta que realmente el propósito que nosotros estemos aquí no es solo para pasarla bueno, no es solo para ser bendecidos, y damos gracias a Dios que Él es un buen Padre, que nos ama, que desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma y que tengamos salud. Así como un papá ama a sus hijos, la Biblia dice, si ustedes saben amar a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Entonces el Padre es bueno, Él nos ama, Él nos consiente, pero realmente el propósito de estar en este mundo no es solamente que echemos bueno, sino que el propósito de estar en este mundo es que podamos, mientras estamos aquí, ayudar a otras personas a que conozcan al Dios que nos bendice, para que ellos puedan tener una buena vida, que puedan tener victorias en esta tierra y además que puedan vivir para la eternidad con Dios en el cielo. Todo lo que hacemos en el medio es relleno, pero en el fondo lo que Dios quiere es que usted sea bendición a personas alrededor. Él lo bendice para que usted sea bendición. Dígalo conmigo, yo soy bendito para bendecir. De nada sirve que usted sea prosperado, que de pronto tenga todas sus cuentas pagas, suplidas, que pueda responder en cada responsabilidad, que cada compromiso que tenga, ¿cierto? Pero que de todas formas no haga un impacto verdadero en la vida de las personas alrededor. Y Dios quiere que usted también, si ha recibido algo bueno, ¿cuántos han recibido cosas buenas de Dios? Que usted lo comparta con otras personas alrededor. Estaba escuchando un predicador, Charles Spurgeon, él decía que realmente la predicación del evangelio es como un mendigo que se ha enterado que en una panadería están regalando pan y tiene hambre y está comiendo pan y de pronto se acuerda que tiene otros amigos mendigos que están pasando hambre. ¿Qué debería hacer? Ir y contarles, oiga, ya están regalando pan. Nosotros hemos encontrado el pan de vida. Nosotros éramos como mendigos en este mundo y el Señor nos ha saciado, nos ha alimentado con su amor, con su presencia, y tal vez a veces nos volteamos y hay gente alrededor en donde estudiamos, donde trabajamos, que no conocen las cosas que nosotros conocemos. Y sería un poco egoísta, sería un poco, no sé, como mezquino saber que están regalando pan y no decirle a nadie. Saber que la salvación es gratis, saber que tenemos un buen Dios y no contarle a otras personas, eso no es tan normal. Y si el amor de Dios está en su corazón, usted va a querer compartir con sus compañeros del colegio, con sus amigos en el trabajo, con la gente con la que usted está alrededor, usted va a querer compartir esta salvación. Y la Biblia dice que lo que hemos recibido de gracia deberíamos dar también de gracia. ¿Cuántos tienen un buen Dios? Dígalo conmigo, mi Dios es bueno conmigo. Ahora dígalo con fe, dígalo, mi Dios es bueno conmigo. Yo creo que tenemos un buen Dios y deberíamos contarle a las personas acerca de esto. Ahora,
En este pasaje que estamos leyendo del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, habla acerca de algunas señales. El Evangelio que nosotros predicamos no es un Evangelio vacío de poder, es un Evangelio que de hecho tiene señales. Quiero que me acompañe ahí Marcos 16, si todavía se encuentra ahí, y quiero que observe el versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y yo quiero que observe que comienza diciendo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y empieza a decir una serie de señales. Diga conmigo, señales. Entonces hay señales, hay poder que nos respalda. Quiero que, ya vamos a mirar las señales nuevamente, pero quiero que me acompañe al versículo 20 y quiero que observe qué sucedió cuando ellos comenzaron a compartir las buenas noticias acerca de Jesús con otras personas. Verso 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué pasó cuando ellos comenzaron a contarle a otras personas acerca de Jesús? El Señor confirmó su palabra. ¿Cómo la confirmó? Con señales. Lo que nosotros predicamos no es solamente una filosofía, no es solamente una idea, hay poder. Tenemos un Dios de poder, Dios sigue sentado en el trono, su brazo no se ha cortado para salvar, y lo que nosotros hablamos no son solamente ideas bonitas, sino que estamos hablando la verdad que da libertad, que rompe cadenas, que trae victorias en la vida de las personas. Tenemos un evangelio de poder. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos un Dios que sigue haciendo milagros. Dígalo conmigo, mi Dios hace milagros. ¿Usted lo cree? Y la Biblia dice que ellos salieron, predicaron, pero no lo hicieron solos. El Señor le ayudó. A veces uno dice, pero ¿qué les voy a decir? Usted tiene un Dios que le ayuda. A veces lo único que usted tiene que hacer es contarle acerca de su testimonio, empezar a compartir con ellos, escucharles. Y a veces cuando usted está ahí se va a dar cuenta que hay mucha palabra en su corazón. Tal vez usted tiene más palabra que un montón de gente alrededor. Damos gracias a Dios que estamos en Igleco, que tenemos unos buenos pastores que nos han enseñado en una palabra de fe. ¿Cuántos creen que estamos en una iglesia de fe? Y la palabra de fe mora en abundancia en nuestros corazones. A veces decimos no tenemos palabra, pero Jesús, la palabra, vive en su corazón. Entonces, ¿será que usted tiene palabra? Yo quiero que diga esto conmigo, la palabra vive en mí. No solamente la estamos escuchando, sino que Él habita en nuestro corazón. Y a veces solamente es abrir la boca y Él empieza a darnos lo que necesitamos hablar. Él nos ayuda. Y además no solamente nos ayuda, empezamos a contar acerca de sanidad y la gente empieza a ser sanada. Oramos por ellos y Dios respalda con poder. Eso fue lo que experimentaron los discípulos. Algunas personas dicen, yo nunca he experimentado un milagro, no he visto que Dios sane a alguien a través de mis manos. Pero yo le pregunto, ¿por cuántas personas usted ha orado? ¿Por cuántas personas de pronto usted ha hablado la palabra de sanidad y ha dicho en el nombre de Jesús recibe la vida de Dios? ¿A cuántos le ha puesto las manos? Porque si usted le pone manos a 0, adivine cuántos se van a sanar. 0, pero si le pone manos a 5, a 10, a 15, a 20, a 100, por estadística, a algunos se le tiene que sanar. Y cuando usted desata de fe, empieza a darse cuenta que son muchos los que reciben la vida de Dios. Amén. Entonces yo le animo a que simplemente comparta de las cosas que usted ha recibido, ore por las personas. Las necesidades de las personas son oportunidades, puertas abiertas para que el Señor se glorifique en medio de sus vidas y que ellos puedan también servir al buen Dios que nosotros servimos. Amén. Gloria al Señor que siempre es fiel. Ahora, retomando ahí en los versículos 17 y 18, aparecen 4. Mi pastor dice que hay 5 grandes señales, ¿cierto? Pero aquí aparecen 4 listadas que hemos estado viendo gradualmente. En el versículo 17 dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Entonces diga conmigo, número 1, liberación. La primera señal es liberación. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales muy por encima de todo principado y potestad juntamente con Cristo. La Biblia dice que hay un adversario, el diablo, que anda como león rugiente, siempre buscando a quien devorar, pero nosotros lo podemos resistir firmes en nuestra fe. Si nos sometemos a Dios, si resistimos al diablo, la palabra de hecho nos promete que Él huirá. Y hay personas que están siendo atacadas en diferentes lugares. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Hay personas de pronto que en su espíritu están poseídas. Otras personas de pronto no están poseídas, pero están siendo atormentadas en su alma, en sus pensamientos y emociones. Están pasando por obsesión, por depresión. Están siendo oprimidas en medio de su alma y otras personas están siendo atacadas en su cuerpo físico. Y nosotros, por la gracia de Dios, tenemos autoridad. La Biblia dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. El diablo puede ser el Dios de este mundo, ¿cierto? Él usurpó cierta autoridad, él trató de tomar el control de la tierra y él está haciendo un montón de cosas, pero no tenemos temor al diablo, el diablo ya fue derrotado. Jesús le dio una paliza en la cruz, el diablo está bajo los pies de Cristo y si usted hace parte del cuerpo de Cristo, no importa que usted sea el dedo meñique, usted está por encima del diablo. Amén.
Y gracias a Dios en Cristo Él nos dio autoridad. Lo primero que dijo fue, el diablo de pronto va a tratar de levantar oposición, pero yo les digo que en mi nombre ustedes pueden echar fuera demonios. Entonces puede que el diablo trate de atacar, pero nosotros decimos en el nombre de Cristo Jesús, fuera. Y Él tiene que ceder. Entonces la primera señal es liberación. Después de eso continúa allí diciendo, y ya estuvimos hablando un poco acerca de eso, Pastor Jay compartió acerca de liberación, pero dice ahí en el versículo 17, hablarán nuevas lenguas. Entonces la señal número 2 tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de orar en otras lenguas. El hermano Hagin llamaba esto la puerta de entrada a los dones del Espíritu. Recibimos al Espíritu no solo en, sino al Espíritu sobre. El Espíritu en nos ayuda a desarrollar el carácter, 9 frutos, ¿cierto? Pero el Espíritu sobre nos ayuda a fluir en poder, 9 dones. Y Dios quiere que Él esté en y que esté sobre. Él quiere que sea una fuente y que sea un río. Él quiere que venga un soplo, ¿cierto? Que nos da vida eterna, pero también Él quiere un viento recio que nos empodera para que seamos de bendición a otras personas. Poder pentecostal, diga conmigo, poder pentecostal. Y para los que de pronto nos acompañan por primera vez, aquí somos repentecostales. No solo un poquito pentecostales, nosotros creemos en el Espíritu Santo y creemos en el poder de Dios, creemos en el mover del Espíritu con la evidencia de orar en otras lenguas. Aquí oramos en lenguas y mucho y no nos da vergüenza. Creemos que es un regalo de Dios tremendo, que por el Espíritu conocemos misterios, que el Señor nos edifica, recarga nuestra fuerza espiritual, somos fortalecidos y edificados en nuestra santísima fe cuando oramos en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, y hay montones de beneficios. A veces no sabemos orar en lo natural, en español como conviene, pero el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles y creemos que es un regalo poderoso para la iglesia. Algunas personas dicen, ay, es que eso fue una denominación ahí que se inventaron lo de las lenguas, pero ¿quién es el que está hablando aquí? ¿Quién fue el que dijo, en mi nombre hablarán nuevas lenguas? Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús, el Hijo de Dios? Entonces, quién fue el de la idea de las lenguas? Dígalo conmigo, Jesús fue el que tuvo la idea de lo de las lenguas. Eso puede ser revelación para algunos. Creemos que es una bendición, obviamente, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿quiénes van a recibir esto? Y los que no creen, pues no lo van a recibir, ¿cierto? Pero no quiere decir que no esté disponible para ellos. Está disponible, no es una obligación, no es que sea un prerequisito para ir al cielo, pero cuando uno lo tiene, uno sabe, esto es una bendición. Amén. Entonces creemos también en el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, en los versículos siguientes, en el verso 18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hoy vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar de protección. Esto todo es como una introducción, pero vamos todavía a compartir un par de cositas más. No nos vamos a tomar mucho tiempo, pero queremos hablar acerca de protección sobrenatural. Diga conmigo, protección. ¿Cuántos creen que tenemos un buen Dios que nos cuida? Si usted está vivo el día de hoy aquí, no es porque usted le ha caído bien al diablo, ¿cierto? ¿Cuántos saben que el diablo ha tratado de matarnos desde chiquitos? Si usted está el día de hoy aquí, no es por casualidad, es porque Dios ha sido bueno. Yo quiero que le digas al Señor, gracias Dios. Estoy aquí hoy porque tú eres bueno. ¿Alguien lo entiende? Yo quiero que lo piense, todo lo que se necesitó para que usted llegara a este día, cuántas veces Él lo ha guardado, protegido, que usted sabe y algunas de pronto que ni siquiera sabe y se va a enterar en el cielo. Dios es bueno. Y usted está aquí porque Él lo ha cuidado, lo ha guardado, lo ha protegido, ¿cierto? Le ha dado vida, le ha dado salud, le ha dado provisión, le ha dado todo lo necesario para este día. Entonces vamos a hablar acerca de protección divina, pero aparece otra más, dice también, y más adelante lo vamos a hablar, dice, y sobre los enfermos, en el nombre de Jesús, pondrán sus manos y sanarán. Dios le dio tanta vida que Él quiere que usted la comparta con otras personas. Que usted pueda poner manos sobre los enfermos y ese espíritu que vive en usted pueda fluir a través suyo para que otras personas puedan ser bendecidas, sanadas y fortalecidas. Entonces también hay una cuarta señal que sería sanidad divina. Entonces hablamos liberación, dones del Espíritu, protección y sanidad divina. Estas 4 señales deberían producir una quinta, salvación. Todas estas 4 son para que la gente vea que nuestro Dios está vivo, que sigue haciendo milagros, que Él es bueno, que Él sana, que Él prospera, que Él bendice, que Él libera y que también puede salvar. Y que la gente pueda así abrir su corazón para recibir la salvación. Entonces son 4 señales aquí mencionadas que nos llevan a una quinta señal. ¿Cuál es la quinta señal? Salvación. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros a través de esto podamos mostrar un evangelio de poder. Entonces quiero hablar acerca de la que aparece en el versículo 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño.
Durante todas las generaciones, Dios ha tenido protección para su pueblo. Estaba de hecho escuchando a Pastor Javier Mauricio Rojas hablando acerca de la protección sobrenatural de Dios, y él decía que normalmente, digamos, cuando Abraham cometía errores, de pronto se metía en diferentes lugares, el Señor lo guardaba, lo protegía, a él, a su esposa. Hubo un momento que se llevaron a su sobrino, que era como su hijo adoptivo, Lot, secuestrado, y él sale con 300 empleados que no eran soldados a tratar de rescatarlo de un ejército gigante. 3 reyes habían reunido sus ejércitos para venir contra otros 4, y él viene a atacar a estos ejércitos de hombres soldados preparados con 300 trabajadores que tal vez no estaban entrenados. Dicen que el más peligroso era el carnicero que tenía ¿cierto? El carnicero Abraham. O yo no sé, o el jardinero de pronto tenía, yo qué sé. Pero el caso es que eran simplemente empleados suyos, y él con 300 hombres va y enfrenta a ejércitos que acaban de salir de una batalla y les gana. Y Dios los guarda, los protege y rescata a su siervo Lot. Y eso me parece algo sobrenatural. ¿Cuántos creen que tenemos el respaldo de Dios? Pero más adelante Isaac es atacado por los filisteos, viene hambruna y Dios muestra su protección dándole provisión, cuidándolo en medio de sus enemigos. Luego viene Jacob y Labán le hace trampa una y otra vez y Dios lo protege y no deja que lo estafen. ¿Será que hay protección también de malos negocios? Dígalo conmigo: gracias, Señor, porque tú proteges toda mi vida, incluyendo mis finanzas. Ahora, para eso hay que ser guiado por el Espíritu Santo, para eso hay que creer. Estas señales seguirán a los que creen. Para eso hay que cuidar el corazón y tener contentamiento, porque a veces una de las trampas que el enemigo utiliza para robarle a usted finanzas es la avaricia. Métela aquí y se le multiplica, y de pronto usted metió esa platica y ya no la volvió a ver nunca más. Entonces el contentamiento, el hacer las cosas paso a paso, la Biblia dice que cada cosa tiene su tiempo, el ser guiado por el Espíritu de Dios, el no simplemente meterse en negocios que uno sabe como que hay algo que no cuadra, pero eso hagámosle. ¿Cuántos saben que así esa es una forma segura de perder plata? Pero Dios lo puede guardar y lo puede proteger, y si usted lo escucha, Él puede protegerlo también en las finanzas. Y así sucesivamente. Vemos protección, por ejemplo, con Daniel en el foso de los leones. Vemos protección con los amigos de Daniel en medio del fuego. Vemos protección con David en medio de cada batalla, y él escribe el Salmo 91. El Salmo 91 estuvimos hablando de eso, ¿no? Que así pasaran flechas por un lado y cayeran 1000 a la derecha, 10,000 a la izquierda, a él no lo tocaba porque había una protección sobrenatural de Dios en su vida. Entonces estamos hablando de protección en cosas naturales, cosas que suceden en este mundo. En este mundo hay accidentes, en este mundo hay tribulaciones, pero uno de los versos que a mí me gusta de Deuteronomio en el capítulo 28, cuando habla acerca de las maldiciones de la desobediencia, es que aunque hay calamidades repentinas, Jesús nos redimió de la calamidad repentina. Jesús nos redimió incluso de tener accidentes cuando salimos. Quiero que diga eso conmigo: yo soy redimido de la maldición. Ahora, la maldición incluye accidentes, entonces yo quiero que diga esto conmigo: yo soy redimido de accidentes. ¿Usted lo cree? En el nombre de Cristo Jesús, Él nos puede guardar y nos puede proteger. Ahora, cuando leemos ahí que tomarán en las manos serpientes y se bebiere cosa mortífera, de una vez pensamos: serpiente, el diablo. Y sí tenemos autoridad en contra del diablo, lo decía Marcos ahí en 14, verso 17, ¿cierto? Echarán fuera demonios, pero aquí está hablando de cosas literales. Cuando ellos iban caminando en esa época, en las montañas, en los desiertos, habían serpientes y las personas eran mordidas por serpientes. Quiero que me acompañe a Deuteronomio 8 y vamos a leer los versos 14 y 15. Deuteronomio capítulo 8, versículos 14 y 15. Cuando los judíos cuando salieron de Egipto, el Señor los sacó con mano poderosa. Ellos tenían que atravesar un desierto, y dice allí la palabra, el Señor les dice: no se olviden que las victorias que ustedes tienen, la provisión, las casas que ahora tienen, casas que ustedes no construyeron, que yo les di, viñas que no plantaron, no las hicieron ustedes porque tenían un MBA, porque tenían una maestría, porque tenían contactos y palancas y porque son re inteligentes para hacer negocios. Yo fui el que se las di. Entonces acuérdense de mí cuando estén en esta tierra que yo les di, la bendición, no permitan que la bendición les haga olvidar de mí. Y dice ahí en el verso 14: y que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Entonces cuidado, porque a veces cuando estamos prosperados se nos olvida Dios. Cuando estamos en problemas, ahí sí oramos: Señor, bendíceme, si tú me ayudas yo fijo voy a la iglesia. Y después tenemos trabajo y cuando te necesite yo voy, Señor. ¿Será que a veces nos pasa? Y el Señor les dice que no se les olvide, que no se enorgullezca su corazón, que se olviden de Jehová su Dios, Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal.
Ahora, en medio del desierto, la nación de Israel tenía que pasar por lugares donde habían serpientes, escorpiones, donde habían literalmente, o sea, esto no es espiritual, es literalmente serpientes venenosas, áspides, víboras, y ellos no tuvieron problemas con eso porque el Señor los estaba guardando, guardando a los ancianos, guardando a los niños. ¿Cuántos creen que Dios puede cuidar a nuestros pequeñitos? Solo hubo un momento en el cual ellos empezaron a experimentar problemas con las serpientes, cuando empezaron a quejarse y a murmurar. En Números, en el capítulo 21, dice que ellos empezaron a hablar mal de Moisés, a hablar mal de Dios, y se salieron de la cobertura, de la protección de Dios, y ahí empezaron a tener problemas. Porque murmurar no es igual que predicar. ¿Y la protección era dónde? El Señor dijo, vayan y prediquen, y entonces así tomar en sus manos serpientes o bebieren cosa mortífera no les hará daño. La mayor protección está cuando usted hace el plan de Dios. La mayor protección está cuando usted está caminando en la voluntad de Dios. La mayor protección de Dios en su vida es el lugar que Dios le ha llamado a usted a donde ir, el lugar que Dios tiene para usted, hacer lo que Dios tiene para usted y predicar el evangelio. Cuando usted está haciendo el plan de Dios para su vida, usted puede contar con protección sobrenatural. Pero cuando usted está quejándose por todo, ¿cierto? Oyéndose a lugares donde no debería estar y no tiene la guianza del Espíritu Santo, cuidado, porque ahí le toca cuidarse a usted solito. Podríamos decir que a donde Dios nos lleva, Él nos cuida. Pero donde usted se mete solo, usted se cuida. ¿No? Hay veces que hay personas de pronto que tientan a Dios. En Estados Unidos hay un grupo, una secta que se llama los Snake Handlers, maneja serpientes, y entonces ellos traen unas cajas llenas de serpientes venenosas a la iglesia, las ponen ahí en el púlpito y empiezan a adorar a Dios, y entonces si usted tiene fe, entonces coja una serpiente venenosa y empiezan allá, y han tenido montones de accidentes y han tenido que sacar gente al hospital porque terminan siendo mordidos. Eso no es lo que está diciendo este versículo, ¿no? ¿Cuántos recuerdan que la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios? Entonces no se ponga de loco a hacer cosas que no debería estar haciendo. ¿Cierto? Lo que está diciendo es, si usted está caminando en el plan de Dios y el enemigo trata de levantar cosas para atentar contra su integridad física, a poner obstáculos para que usted no cumpla el plan, para que no llegue al otro lado, levantar tormentas, usted tiene autoridad para decir, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, y pasa al otro lado y no le va a hacer daño los ataques del enemigo. Ataques en lo natural, estoy diciendo. Entonces el contexto tiene que ver con ataques naturales. Diga conmigo, cosas naturales que tratan de impedir, sí, dígalo conmigo, el plan de Dios no me frenarán, en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Y dice allí la palabra, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hollar es ponerle el pie encima, que le quede la huella marcada. Eso es hollar. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por supuesto, podemos decir serpientes, el diablo, escorpiones, sus demonios, ¿cierto? Tenemos autoridad, y entonces podríamos verlo en sentido figurado, hablando de la autoridad espiritual que tenemos, y funciona. El Señor de hecho nos dijo, resistid al diablo, ¿cierto? Y Él oirá, airaos pero no pequéis, no le deis lugar al diablo. Entonces nosotros somos los que decidimos si le damos o no le damos lugar. Pero literalmente esto estaba hablando de cuando ellos iban en los caminos y de pronto tenían que cruzar en lugares donde habían plagas, donde habían cosas, y la gente de pronto en la noche no las veía y terminaban siendo mordidos. Entonces aquí está hablando específicamente de ponerle la pata encima al diablo, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo de cualquier cosa en lo natural que quiera usted atacarlo, que pueda envenenarlo, que ataque su integridad física. Cuando usted lee el contexto, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 10, yo quiero que vea los versículos 1 al 3. Lucas 10, 1 al 3 viene antes de Lucas 10, 19. Gran revelación. Y dice ahí en Lucas 10, 1 al 3, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Eran como heraldos que preparaban el camino. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, id, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahora los 70 fueron y él les dijo, bueno, donde entren, lo que les pongan delante, coman, ¿cierto? No sean quisquillosos con la comida. La única instrucción que Jesús dijo acerca de misiones y evangelismo es no friegue con la comida. Coma lo que le pongan delante, amén, ¿cierto? Eso es útil para esta generación. Pero bueno, igual,
Y después de que ellos van, vienen todos felices, ¿no? Y en Lucas 10, 17 y 18 dice, uy Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y estaban todos felices, dice, gócense que sus nombres están en los cielos. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Y ahí es donde les dice, yo les doy potestad sobre serpientes y escorpiones. ¿A quiénes? A los que salieron a preparar el camino, a anunciar acerca de Jesús. Nosotros anunciamos también acerca de Jesús. Para que llegue a los corazones de la gente, anunciamos que Jesús pronto, muy pronto regresará y sonará trompeta. Y cuando estamos haciendo eso, el Señor nos cuida y nos protege de todo ataque en lo natural. Vea conmigo, protección. El Señor tiene protección para nosotros, sus hijos, cuando estamos cumpliendo la gran comisión. Todas estas cosas de echar fuera demonios, de fluir en los dones del Espíritu, funcionan mejor cuando predicamos. ¿Para qué quiero fluir en los dones del Espíritu si estoy solamente, no sé, en una piscina solo? Pero si hay una persona que está enferma, de pronto necesito los dones del Espíritu. Si hay una persona, no sé si me entiende, si hay una persona endemoniada, entonces la autoridad va a funcionar. Pero si no estoy viviendo con nadie o siendo de bendición a nadie, ¿para qué estas señales? Y lo mismo sucede con la protección. La protección funciona mejor cuando usted está cumpliendo la gran comisión. Algunos tienen miedo de las cosas que pasan en el mundo. ¿Cómo hago para no tener miedo? Pues haga el plan de Dios. Porque ahí hay protección. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Hechos 28, y vamos a leer los versículos 1 al 6. El apóstol Pablo iba a predicar el evangelio a diferentes lugares, hizo varios viajes misioneros, pero los judíos estaban empeñados en meterlo a la cárcel y lo enjuiciaron varias veces. Una vez lo golpearon, ¿cierto? Antes de interrogarlo. Y a él le tocó decir, está bien que ustedes golpeen a un ciudadano romano. Y no sabíamos que era un ciudadano romano, y lo soltaron. Y entonces finalmente lo llevan a un juicio y él comparece y dice, yo no quiero que me juzguen ustedes, yo quiero ir a donde César. ¿Alguien ha leído la historia? Y era porque si no lo iban a matar, ¿no? O sea, lo tenían entre ojos y lo iban a matar. El diablo quería matar a Pablo y así mismo ha querido matar a muchos cristianos. Pero gloria a Dios que no pudo con Pablo y no puede con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y nosotros somos una evidencia que aunque se van a forjar armas, no prevalecerán. Digo, ninguna arma forjada prevalecerá. Ahora, lo difícil de esto es que la Biblia no dice que no se van a forjar armas. La Biblia no dice que no van a haber serpientes o escorpiones. La Biblia no dice que no van a venir ataques a través de personas que de pronto traten de robar la paz, de robar sus finanzas, de hacer ciertas cosas. Van a tratar de tumbarlo, de estafarlo, de hacer cosas en contra suya, de atacar su integridad física, pero la Biblia dice que no prosperará, que no nos hará daño. Así tomaremos en las manos serpientes o viéramos cosas mortíferas, ¿no? A veces la gente se sorprende y dice, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué si yo soy cristiano y soy juicioso en la iglesia hasta diezmo? Y no sé por qué entonces vienen los ataques, porque estamos en el mundo. Yo creo que Jesús a veces se sorprende. La Biblia dice que Jesús es el capitán de la salvación y llegan así como los soldados de Cristo, ¿no? Señor, el enemigo nos está atacando, ¿no? Imagínense eso en una guerra, que le digan al capitán, el enemigo está nos quiere matar. Dice, pues firme soldado. Eso es lo que hace el enemigo, y va y dispare de vuelta. Sonría, Cristo lo ama. Si hay ataques, quisiera decirle, a veces uno cree que si uno se vuelve cristiano ya nunca va a tener problemas, ¿cierto? Y antes de estar en Cristo teníamos un montón de problemas, y cuando recibimos a Cristo todavía hay problemas, ¿cierto? Pero tenemos respuestas. Tenemos un Dios fiel que nos da sabiduría, que nos protege, que aunque vienen ataques nos ayuda a salir en victoria por encima de esos ataques. Y bueno, finalmente el apóstol Pablo, por causa que él comparece ante César, se lo llevan en un barco. Él trata de decirle al capitán del barco, esto no va a salir bien, ¿no? El Espíritu Santo tratando de proteger, no le escucharon, y por la terquedad entra en una tormenta. Y Pablo ora, ¿cierto? Y después dice, el Señor a quien voy, a quien sirvo, me ha dicho que todos nos vamos a salvar, pero necesitamos encallar en alguna isla, ¿no? Fe sin obras está muerta. Y finalmente se salvan todos por la oración de Pablo. Ahora, puede que hayan problemas, puede que haya un mal capitán en medio del país, o en medio de la ciudad, o en medio de la empresa, pero Dios es fiel para guardar a los creyentes. Sin embargo, hay que orar. Diga conmigo, oración. Oración es clave para ver la protección. Así hay ataques, ore. Así se levanten cosas difíciles, ore. Y finalmente entonces encallan en una isla, la isla de Malta. Y él se salva del naufragio y dice, verso 1, Hechos 28, verso 1. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego.
y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora, la gente es chistosa, ¿no? La gente del principio es: Hosana, al que viene en el nombre del Señor, y después crucifícale, ¿no? Y cambian de parecer de un momento a otro, ¿no? Entonces no se deje afectar mucho ni por las alabanzas de otros, ni por las críticas de otros. Al final queremos agradar a Dios, ¿cierto? Si fuéramos agradadores de hombres, dice la Biblia, no podríamos ser siervos de Dios. Aquí a Pablo al principio dijeron: uy, debe ser un criminal, se salva de una tormenta y lo muerde una víbora. No, Dios lo está castigando. Ahora, ¿cuántos saben que cuando vienen problemas en nuestra vida, la gente que no tiene discernimiento espiritual siempre buscan a quién culpar y al final dicen: ¿quién sabe qué pecado oculto tiene? Sí, las maldiciones no vienen solas, ¿no? O sea, algo tuvieron que haber hecho. Y sí, a veces cuando estamos en desobediencia hay tormentas, como le pasó a Jonás, pero ¿cuántos recuerdan que Jesús se subió al barco con sus discípulos y también se levantó una tormenta? Pero estaban caminando en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo quiere frenar el plan de Dios. Ahora, la diferencia es que Jonás en desobediencia no tenía autoridad y el pez lo llevaba donde el pez quería. Pero cuando Jesús vio la tormenta, se levantó y la reprendió, porque cuando usted está en obediencia, aunque el enemigo trate de atacar, usted tiene autoridad. Y usted tiene que hablar y decir: diablo mentiroso, te quitas en el nombre de Cristo Jesús. Tú no me vas a frenar, el plan de Dios se va a cumplir. Ahora, tormentas vinieron hasta Jesús. Sí, el diablo es un osado. Él está tratando de ver qué tanta revelación tiene usted de la autoridad que Dios le ha concedido. Y va a tratar, pero el hecho de que trate no quiere decir que va a ganar. Cuando usted conoce su posición en Cristo, usted puede tener victoria. Amén. Entonces atacó, entonces salva. La tormenta era demoníaca, porque el diablo a veces controla también cosas ambientales, ¿no? La gente piensa: es mamá la mayordomía, ambientalismo. Es un sistema del diablo para que le entreguen el control de recursos naturales, pero esa es otra historia. Ahora, sin embargo, aunque la tormenta no lo pudo destruir, el diablo sigue intentando, porque el diablo es un cansón. Entonces el diablo no solo ataca una vez, a veces ataca más de una vez, pero en todas nos libra el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libra el Señor, dice la palabra. Y podrán venir por un camino los problemas, pero por 7 oirán: mayor es nuestro Dios. Y entonces dice que lo mordió la serpiente, y él, ¿qué hizo? Se la sacudió. Ahora me llama la atención algo que dice que él estaba recogiendo ramas secas para la fogata. ¿Usted sabe dónde se pega la serpiente? En las ramas secas. Cuidado con esas ramitas secas en su vida. Esas cositas que no necesariamente son pecado, pero que no son lo que Dios quiere, que no están dando fruto. Mucho Netflix, mucho Facebook, mucho salir con los amigos. Ay, pero no está haciendo nada malo, yo ni siquiera tomo cuando ellos toman. Cuidado, porque en esas ramas secas es donde viene el ataque del enemigo. Y esa noche justo fue el accidente, y usted, por estar mal parado, Dios trató de protegerlo, pero no pudo protegerlo todo lo que quería. Eso le pasó a Lot. Lot era un poquito carnalito. Y Dios trató de guardarlo, pero su esposa terminó pereciendo. ¿Cuántos saben que Dios envió protección? Entonces Dios quiere cuidar hasta los cristianos carnales. De gloria a Dios, dicen algunos. No levanten las manos. Pero es mejor cuando estamos caminando en luz, en obediencia, ¿cierto? Allá hay una protección completa. Ahora, ¿él qué hizo cuando lo mordió la serpiente? Se la sacudió, la echó en el fuego. Eso es lo bueno de estar en el fuego del Espíritu. Eso es lo bueno de estar en la casa de Dios. Vienen las tormentas, vienen los problemas, pero en el fuego de Dios esas serpientes se queman. En el fuego de Dios ese veneno es quitado. Cuando usted entra en la gloria de Dios, puede que vengan ataques en contra de sus finanzas, en contra de su salud, pero hay sabiduría sobrenatural y el Dios que servimos nos da la victoria. Y después la gente dice: ay, pero ¿por qué así todo el mundo se quebró? Usted no se quebró. Porque yo soy un hijo de Dios, porque tengo un padre que me ama y él todavía está recibiendo gente en su rebaño. Y si quiero, lo invito a la iglesia. Diga conmigo: protección. Eso es literal. Él estaba predicando el evangelio y el Señor, ¿qué hizo? Confirmó su palabra. Podemos desatar fe por protección sobrenatural cuando estamos haciendo el plan de Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo le animo. Yo no sé cuál es el plan específico que Dios tiene para su vida. Comienza primero con que reciba a Jesús, después que aprenda también a escuchar su voz por la palabra, por la oración, pero gradualmente, cuando empezamos a crecer y servir, empezamos a ser ubicados en aquello que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere que nosotros seamos capaces también de entender que Él tiene protección sobrenatural. A mí me gusta leer acerca de la historia del pueblo en Egipto. Dice que cuando caían las plagas y el granizo destruía los ganados de los egipcios,
Los de los israelitas no. Cuando venía oscuridad, en la casa de los israelitas había protección. Cuando venían ataques de pulgas, moscas, ranas, los israelitas no tenían ese problema. Es como si hubieran sido blindados. Yo le decía a Consu que cuando yo estaba chiquito yo veía Viaje a las Estrellas, ¿sí? La última frontera. Y cuando uno veía el Viaje a las Estrellas, en la nave ellos tenían escudos deflectores. Venían, los atacaban y disparaban y pum, sacaban un escudo deflector y los ataques no penetraban. Y estaba meditando acerca de eso y yo quiero decirle que el que inventó el escudo deflector fue Dios. La Biblia dice que hay ángeles que acampan alrededor de aquellos que le temen. Que cuando usted está caminando el plan de Dios, usted viene con escolta celestial y no importa lo que esté pasando alrededor, Dios es capaz de guardarlo y protegerlo. Sin embargo, la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Si usted no cree que hay protección, tal vez no la va a ver en la medida en la que Dios quisiera que funcionara en su vida. Entonces deberíamos declararlo. No deberíamos tener temor de lo que está sucediendo alrededor. Deberíamos decir: gracias, Señor, porque tú me cuidas. Tú me cuidas de cualquier virus, tú me cuidas de cualquier enfermedad, tú me cuidas de cualquier robo y atraco en Transmilenio, tú me cuidas cuando yo voy para la iglesia, tú me cuidas cuando estoy trabajando para hacer tu voluntad y ser luz en medio de cada lugar, tú me cuidas cuando viajo a Guatemala o a Cuba o a cualquier nación, tú me cuidas. Tú me cuidas cuando de pronto me ponen comida enfrente que se ve un poco dudosa. Yo he tenido que, no sé si Cristian Paiva estaba cuando fuimos a predicar en el Caguán, ¿cierto? Yo no quería despreciarles la comida a los señores guerrilleros, pero tuve que orar: Señor Jesús, que esto me caiga bien. Yo dije: aquí donde sacan agua, y estaba toda emposada y al mismo tiempo, no sé, toda la comida fue un acto de fe y el Señor es fiel para guardarnos. O en Cuba, en diferentes momentos, a veces dice: invento cosas que uno de pronto no debería comer. Y bueno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, con acción de gracias, tú guardas y cuidas mi cuerpo. Y Él es fiel para proteger. Amén. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Mi tiempo ya pasó, pero solo quiero animarlo a que usted desate fe por eso, fe por protección sobrenatural. Entonces vamos a hacer 2 oraciones. Una de ellas tiene que ver con esto que acabamos de predicar. Si usted es un hijo de Dios y usted quiere hacer el plan de Dios, yo quiero que usted desate fe, que Dios lo va a guardar a usted, va a guardar su familia, va a guardar sus negocios, sus finanzas, sus empresas. ¿Será que podemos desatar fe por eso? Dígalo con sus palabras: Padre, yo creo en tu mensaje. Yo creo lo que estoy escuchando. Yo creo que tú eres el Dios que protege. Y yo declaro que mi vida, que mi salud, mi integridad física está siendo guardada por ti, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Yo creo que tú cuidas mi hogar, que tú cuidas mi casa, que tú cuidas mi familia, que la rodeas con un escudo protector. Tú bendices a los justos y los rodeas con un escudo de favor. Y yo creo que tú guardas mis finanzas, que tú guardas mis empresas, que tú guardas mis negocios, porque tú eres fiel para proteger. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no tenga temor de las cosas alrededor, sea sensible, ¿no? A veces el Espíritu Santo dice: no te metas en ese lugar, ¿cierto? Yo he tenido momentos donde el Señor me dice: cambia de dirección. Normalmente siempre coges ahí para ir a tu casa, ¿cierto? Pero a veces voy orando y el Señor me dice: ve por el parque mejor. Es más largo. ¿Cuántos saben que puede ser más largo, pero tal vez más seguro también? Ore mucho en lenguas y ahí va a haber protección. El Señor es fiel para guiarnos y mostrarnos el camino. Amén.